Las campañas de todos los partidos en el Distrito Federal parecen no prender demasiado, no entusiasmar, pero sí crece con fuerza la rijosidad entre los partidos, los ataques y, como acabamos de ver hace un momento, incluso algunas prácticas ilegales, como la escucha al presidente del Instituto Nacional Electoral. Así están transcurriendo las campañas. Esto es lo que sabemos de ellas, más bien los ataques, más bien las descalificaciones, incluso los conatos de violencia como en Coajimalpa o por ejemplo, qué está pasando en delegaciones como Benito Juárez, donde también ha habido ya algunos actos reprobables, como el cabezazo que algún candidato dio a algún funcionario. Pero no es el único caso, también está ahí Benito Juárez, donde hay denuncias de entregas de despensas y casi todos los partidos tienen algo o alguna acusación en su contra. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a tener a dos candidatos a diputados de dos partidos distintos para conocer cómo se está haciendo y viviendo las campañas en el Distrito Federal. Regresamos en un momento, vamos a ver algunos datos de Álvaro Obregón para contextualizar el debate y nos vemos aquí en esta mesa para intercambiar puntos de vista. El PRD se ha mantenido por más de 10 años en la delegación Álvaro Obregón, pero ahora enfrenta una fuerte competencia que pone en riesgo su continuidad al frente de la demarcación por decisiones internas y un proceso cuestionado de selección de su candidato. La ex gacela del movimiento de López Obrador, la exdiputada local Polimnia Romana, abandonó las filas de la izquierda y compite por el PRI Verde, al igual que el aspirante asambleísta Fernando Zárate. El proceso interno del PRD resultó cuestionado dentro de sus filas por considerarse que la decisión privilegió el parentesco político sobre el mérito político de su abanderada María Antonieta Hidalgo. Álvaro Obregón es un terreno de riesgo, y no solamente político, sino también urbano, dado que miles de viviendas están asentadas sobre suelos minados, laderas o barrancas. Los cálculos oficiales indican que 100,000 viviendas pueden estar en riesgo. El otro gran problema es la inseguridad por el creciente narcomenudeo y robo a casa habitación, en esta demarcación que es la cuarta más pobre del DF y donde los contrastes de la desigualdad son abismales. Posiciones. Número 1. La candidata del PRI Verde, Polimnia Romana, declaró que el PRD insiste en que está haciendo las cosas bien, a pesar de que la ciudad se nos está yendo de las manos. Está a punto de ser un guerrero. Número 2. Para el exdelegado en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, dijo que en materia de conocimiento, trayectoria, sin lugar a dudas, había muchos otros candidatos en mejores condiciones que María Antonieta, y creo que ahí el partido correrá un riesgo en la elección. Nosotros vemos una contienda competida en Álvaro Obregón. Considerábamos que antes de los procesos internos era una de las delegaciones que tenía un buen margen de ventaja, pero que esta se está disminuyendo sustancialmente, agregó. Número 3. El legislador local del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma, advirtió desde hace 2 años sobre los riesgos de que en Álvaro Obregón el 60% de la población vive sobre suelo minado de relleno, en taludes, y alrededor de 150,000 personas en barrancas. Número 4. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, del 2010, la delegación es la cuarta con mayor porcentaje de población en pobreza en el DF, con unas 218,537 personas en esa condición, es decir, 31.3%, y 16,748 en pobreza extrema, es decir, el 2.4%. Vamos a arrancar con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros. Como le platicaba en la introducción, vamos a hablar de las campañas en el Distrito Federal. ¿Cómo se están viviendo en la práctica, en la calle? Unas campañas que los ciudadanos vemos poco y nos parece que están entusiasmando menos, aunque, como le comentaba, lo que sí ha crecido en varias de ellas es una enorme rijosidad y desafortunadamente la irrupción de actos incluso de violencia como los que pudimos atestiguar en Coajimalpa o incluso en Álvaro Obregón, dos delegaciones conflictivas. En el caso de Álvaro Obregón, ha sido gobernada los últimos más de 10 años por el PRD, pero ahí hay algunas escisiones, el surgimiento de nuevos liderazgos que vienen de haberse cambiado de partido y también cuestionamientos al propio proceso interno del PRD. Está Benito Juárez, donde hay
esta vez mucha mayor competencia de lo que había habido en otras elecciones anteriores. Es uno de los principales feudos del PAN. Y así, si fuéramos haciendo un mapa, un muestreo por las distintas colonias, veríamos cómo, en efecto, aunque no se nota directamente, aunque no se aprecia a simple vista, porque no se ve la actividad de otras veces, sí están pasando cosas en la ciudad y las delegaciones se están moviendo y la competencia es bastante intensa, aunque desafortunadamente muchas veces no con las mejores propuestas, incluso ni siquiera con propuestas, sino más bien con ataques y descalificaciones. Pero para entrarle a este tema, me da mucho gusto que haya venido, que esté aquí con nosotros, que como ya lo he hecho en otras ocasiones, el diputado Jorge Sotomayor. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, José, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Él, además, es interesante porque él es candidato ahora de el PRI y el Verde. PRI Verde. Él llegó por el PAN a la Cámara de Diputados, se cambió al PRI Verde y está en un distrito que está llegó a la Cámara por un distrito que está en la esquinita de Benito Juárez y Álvaro Obregón. Exactamente. ¿Qué está pasando en las calles? A ver, Jorge, ¿cómo se están viviendo las campañas? No está habiendo demasiados medios, ¿no? Por las restricciones, pero además por el dinero, por lo caro de campañas televisivas en elecciones intermedias, pero sin embargo están moviéndose en tierra y ahí sí se aprecia que hay recursos. Yo creo que con la reforma hay cosas buenas y cosas malas. La parte positiva que yo le veo es que ahora las campañas se hacen más territoriales, como bien lo indicabas. Ahora es ir, tocarle directamente a los vecinos, que bueno, en mi caso yo siempre lo he hecho, pero ahora con mucho más energía, con mucho más ímpetu, porque como bien lo dices, ya no hay televisión, ya no puedes contratar horarios, ya no hay anuncios, entonces ya los anuncios son genéricos y tienes que tener esta limitación. Pero bueno, tenemos el ánimo, las ganas de hacerlo, lo hemos hecho. Y por otro lado, esta reforma, por la parte negativa, es que quizás los debates ahora pues están más restringidos, ahora se exige que se tenga pero ahí me preocupa a todos los partidos en el debate. Ahí sí me preocupa porque la experiencia que hemos tenido en este programa, que hemos invitado a varios candidatos de distintos partidos a debatir, es que no quieren debatir. Por ejemplo, los que van como punteros simplemente prefieren ausentarse de esos ejercicios ciudadanos que luego en términos retóricos defienden. Mira, yo nada más te quisiera decir, y tienes toda la razón, en otro programa de televisión, mi adversario del PAN, con el que estoy empatado, bueno, las encuestas dicen que estoy empatado, pero la verdad es que ya estamos mucho más allá de él, no quiso debatir. Tenemos un debate ahora en la UNAM el próximo jueves y tampoco quiere ir. Entonces, sí vemos... Y en el caso, por ejemplo, tenemos el caso de Cuauhtémoc, que no han querido, el del PRD, debatir con Monreal. Invitamos a los de Miguel Hidalgo y tampoco quieren debatir. Entonces, el ejercicio del debate más bien es un reclamo, un instrumento político a veces para descalificar al adversario, pero no hay ningún ánimo de debatir. No hay ninguno, pero afortunadamente la ciudadanía es muy inteligente, es una ciudadanía cada vez más politizada, que cuando tú le dices, este candidato no quiso ir, verdaderamente pierde más que si hubiera ido. Se da cuenta la gente que no tiene propuesta, que si ni siquiera puedes debatir en una mesa de un programa de televisión o radio, pues mucho menos puedes llegar a un cargo de elección popular donde tienes que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Creo que es un buen momento de establecer eso. Habemos quienes tenemos la experiencia, hay quienes llegan apenas a tenerla, pero bueno, pues creo que los ciudadanos deben elegir lo mejor para que los gobierne. Ahora déjame preguntarte por tu experiencia particular. A ver, tú llegaste a la Cámara por el PAN. Dejaste la Cámara para ir por una candidatura del PRI, con todo el ataque, digamos, todos los señalamientos que hubo a los candidatos que no concluían con su periodo y que fueron dados a llamar por Coparmex chapulines. Ahora, ¿cómo llegas y le pides el voto a la ciudadanía? A ver, te voy a explicar. Primeramente, yo sigo siendo diputado federal, no he dejado mi cargo, no dejé de legislar los primeros 10 días de la campaña, yo seguí yendo a la Cámara de Diputados. Si ahorita hubiera un periodo extraordinario, yo cortaría la campaña y me iría al periodo extraordinario, porque yo me comprometía que hasta el 30 de agosto yo sería diputado federal. Entonces, es algo que voy a cumplir. Por otro lado, decirte que no me salí del PAN para ser candidato por el PRI. Yo me salí del PAN después de 17 años en los que yo creía en unos ideales, en los que yo creía en Gómez Morín, en lo que decía pues el manual, y ahora te das cuenta que esos principios, esos valores que tenía el PAN,
se han desdibujado. El PAN ha dejado de ser un partido callejero, es un partido que ya no sale a la calle a preguntarle al vecino cuál es su problema, es un partido que se ha ido para adentro y que lo único que le interesa es ya no el bien común como se establecía, sino el bien de quienes lo dirigen. Te lo digo porque en Benito Juárez, como diputado federal, nunca pude sentarme con el actual delegado a platicar los temas más importantes de la demarcación. O el presidente Mauricio Tabe nunca me atendió para ver temas como la línea 12, el hoy no circula, la regulación de las manifestaciones. Ahora, hay una te das cosa, cuenta que está alejando a la gente y pues tú tienes claro, que buscar otro espacio. Renuncié y afortunadamente a los 2 meses tuve una entrevista muy importante con el doctor Camacho, que fue el que me invitó y acepté de inmediato. Ahora, hay una cosa que me preocupa mucho de las campañas. No está privando la propuesta, como platicábamos, incluso por la ausencia o como consecuencia también de la falta de debate, pero lo que sí está viendo es una enorme rigurosidad. Vimos Coajimalpa, vimos Álvaro Obregón, y denuncias de desviaciones de recursos, y no solamente del PRD, sino de otros partidos. ¿Cómo se está viviendo en la práctica, digamos, incluso campañas que de repente, cuando uno ve, por ejemplo, la grabación al presidente del INE hoy, pues tienen tonos gangsteriles? A mí me parece importante, y sí lo quiero denunciar, que después de los actos de Coajimalpa, hubo un acuerdo entre el PRI, el Verde y el PRD, un pacto de civilidad, al cual invitaron al PAN, y no quiso firmar, a pesar de que nosotros hemos denunciado que está en las elecciones adentro funcionarios de la Benito Juárez apoyando el proyecto del PAN. Entonces es algo importante, ya hemos tenido ahí conatos de violencia, afortunadamente no como los de Coajimalpa, ha cabido en nosotros el respeto y hemos parado el asunto, pero es importante decirlo, el PAN no quiere firmar el pacto de civilidad, es algo muy importante. ¿Ustedes firmaron el pacto de civilidad? No. ¿Candidata a Nueva Alianza? No, buenas tardes. ¿Por qué? Buenas noches. Bueno, que yo sé, ahorita nosotros no hemos firmado, no me han convocado para eso de las firmas, pues ahorita pues estoy aquí representando al Partido de Nueva Alianza. A ver, dígame. Me llama la atención sobre todo Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, de donde es candidata. Es una delegación que ha permanecido en poder del PRD durante más de 10 años. Sí, así es. Pero hoy incluso no solamente veo una mayor competencia, sino incluso críticas de los propios perredistas. Bueno. ¿Qué está pasando en Álvaro Obregón? Bueno, ahorita en Álvaro Obregón lo que se está viviendo es pues en las compras de los votos, con los programas que se están bajando, lo están utilizando para las elecciones electorales. El problema de aquí, por ejemplo, de las pinturas, las despensas, etcétera, de otros recursos que han bajado, pues lo están comprando, están utilizando a la gente, lamentablemente. Pintan sus casas de amarillo o reciban despensa, y aparte tienen becas de las madres solteras. Si ven que se asoman por otro partido, les quitan las becas. Pero ustedes, por ejemplo, han podido documentar eso, fotografías, declaraciones, ¿hay denuncias? Sí hay denuncias sobre la parte de los ciudadanos, que ellos son los que han hecho esos comentarios porque les llegan en sus casas, que inclusive ellos decían que no pueden ni siquiera recibir un volante de otros partidos, porque ellos dicen que les quitan todos sus programas, sus becas, los recursos que les dan, ¿sí? Y aparte hasta trabajo, porque hay gente que trabajan dentro de la delegación de Álvaro Obregón y también son sustituidos de sus labores, así es. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo y regresamos a la mesa a seguir con el pulso sobre cómo se está haciendo campaña, qué está pasando en el Distrito Federal, en 2 delegaciones emblemáticas, Álvaro Obregón y Benito Juárez, que ustedes son donde están. Regreso en Opiniones Encontradas, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de cómo se está haciendo en el terreno las campañas en las distintas delegaciones del Distrito Federal, campañas que se han caracterizado en efecto por la poca propuesta, por las pocas ideas que en general uno puede recordar de los distintos partidos políticos, aunque sí
de una alta riesgosidad, denuncias de desviaciones de recursos, incluso el estallido de violencia en algunos casos como Coajimalpa o en el mismo Álvaro Obregón. Estamos hablando con Jorge Sotomayor, él es actualmente diputado y candidato también en la Álvaro Obregón, y con Benito Juárez. Perdón, Benito Juárez, y con María de Lourdes Trinidad, que ella es candidata para diputada local, distrito 25, local, distrito delegación 25, Álvaro Obregón. Por el partido Nueva Alianza. Y me gustaría aterrizar en un ejemplo, Jorge. El PAN ha tenido como su principal bastión Benito Juárez, del 2000, en el que logró 4 o 5 delegaciones, poco a poco ha ido mermando hasta quedarse solo con una. Hoy se aprecia mucha más competencia en Benito Juárez. ¿Qué es lo que hace que, digamos, el PAN no solamente se encoja en el DF, sino que además reduzca, incluso en sus feudos, la hegemonía que antes tenía? Bueno, yo creo que hay que decirlo de manera muy puntual. Cuando yo fui electo diputado, ahí me dijeron, bueno, pues ponte a afiliar. Y yo dije, espérame, ¿cómo que afiliar? Sí, si tú quieres luego competir para otra cosa, pues vas a necesitar militancia que vote por ti. Y le dije, a ver, yo no le pedí a la gente ser diputado federal para dedicarme a afiliar. Yo pedí el voto para poder legislar, para resolver problemáticas. Yo no afilié nunca a una sola persona. Entonces, cuando viene el periodo de elecciones y te dicen, bueno, ¿y cuántos afiliados tienes? No, pues no tengo ningún afiliado. Esta chamba es para resolver a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? El PAN se ha vuelto un partido hacia adentro, para ver cómo consigue más puestos, para ver cómo consigue candidaturas. Pero ya que tiene la candidatura, no sabe cómo salir a la calle y cómo dar respuesta a las personas. Es un poco de clientelas. Sí, claro. O sea, es un tema de clientelas. Es un tema de si tú tienes un restaurante, que es el caso del presidente del Partido de Acción Nacional, que tiene una cadena de restaurantes, pone a todos sus meseros, garroteros, etcétera, y los afilia al partido. Con eso garantiza tener ese mismo número de votos el día que haya una elección interna. Pero no se preocupa por salir a la calle y preguntarle a la gente qué es lo que necesita. Y al mismo tiempo, pienso en Álvaro Obregón, candidata, y la verdad es que todos sabemos los riesgos que corren cerca del 60% de la gente que ahí vive. Cerca de 150,000 viviendas que están sobre terreno minado, rellenos y barrancas. Bueno, sí hay invasiones. Y al final, las propuestas de qué hacer, lo platicamos en el corte con Jorge, sí hay convergencia de competencias federales y locales, pero ¿qué están llevando a la ciudadanía los candidatos en términos de propuestas sobre un problema tan graves como esos? Bueno, no solamente el problema se trata de lo de la vivienda. Hay muchos factores, por ejemplo, las vialidades. El problema de las vialidades es terrible porque realmente no hay fluidez. La otra, el agua, que también no hay abastecimiento en San Bartolo ni Santa Rosa Xochac, que inclusive hay una escuela que nada más un baño le llega el agua, ¿sí? Y la otra, tenemos el problema de los programas que estábamos hablando de hace rato también, que nada más lo ocupan los políticos en cuestiones de elecciones electorales cuando utilizan todos los programas, no se lo bajan a la comunidad como deben de ser para todos, nomás para unos cuantos, para que sean selectivos para sus votos. La otra, en cuestión de la vivienda, sí es cierto, hay muchos problemas de barranco, hay muchos asentamientos irregulares, realmente no solamente nos corresponde como candidato, eso hay que impulsarlo, ¿sí? Mi idea es tratar eso de ver cómo se va a solventar el asunto de la vivienda con la gente que está en alto riesgo, que eso también le corresponde no solamente la delegación, también la instancia, que es el INVI. Hay que ver esos tipos de programas de vivienda, de qué manera podemos darle la facilidad, también porque ese es el programa que es tan caro, estar pagando una casa, un departamento, y luego pero ellos ustedes son en descasos. concreto, Nueva Alianza, ¿qué propone hacer con eso? Pues bueno, yo propongo una cosa de que ver de qué manera les damos las facilidades que puedan tener créditos para una vivienda. La otra,
querer tener transportes públicos de RTP, que queremos más en Álvaro Obregón, porque no hay otra más ruta más que las rutas que tenemos ahorita son los camiones que cobran 5 pesos. Los ciudadanos están pidiendo que quieren camiones que les cobren 2 pesos, porque hasta el metro les cobran ya 5 pesos, y con el problema que tenemos del metro, pues dicen no, sigue igual, está peor, ¿sí? Y nos siguen cobrando 5 pesos. En efecto, es una ciudad cada día más cara, Jorge, y el caso de Benito Juárez es patético, sobre todo obviamente en términos de apreciar, ¿no?, la cantidad de permisos y cambios de uso de suelo que han hecho que la saturación urbana ahí sea, pues creo que incluso peligrosa en términos de dotación de servicios, vialidades y etcétera. A todas luces ahí hay un asunto de corrupción. Totalmente. ¿Cómo le entrarían a ese tema? Mira, en los últimos 5 años se han construido más de 3,000 edificios en Benito Juárez. Esto obviamente, pues donde vivió una familia, ahora tienes 20 o más familias viviendo y obviamente se consume 20 veces más de agua. Obviamente esto ha preocupado a los vecinos, que ahora te dicen que hay horas en las que no tienen agua. Inclusive en Portales hay ya una asociación de vecinos que dice: yo nunca tengo agua y tengo que estar trayendo pipas todos los días. Yo he visto llenando edificios con pipas en Benito Juárez y particularmente en Portales, así es. Y el gran problema es que los nuevos constructores no les importa, porque ellos simplemente mandan a hacer su tinaco grandísimo y con eso tienen. El problema es para los colonos, para quienes tienen ahí viviendo 40, 50, 60 años. Oye, ¿qué dicen? Si tinaco, ay, el problema es el agua. Pero bueno, además, eso es sobresaturación de la energía eléctrica. No hay espacio para los automóviles. ¿Y qué haces? Que el delegado simplemente se hace de la vista gorda. Sabemos muchos que tiene ahí un departamento de una empresa privada que le dejó a mitad de precio con la intención de que le permitiera hacer todas estas construcciones. Y la Benito Juárez tiene años, más de 15 años diciendo: es que la regulación a mí no me toca. A ver, aquí no se trata de si te toca o no te toca, si eres la autoridad correspondiente o no. Aquí se trata de ver cómo te coordinas con la Asamblea Legislativa, cómo te coordinas con la CEDUBI, cómo te coordinas con el jefe de gobierno y le das una respuesta a los ciudadanos, no simplemente decir: a mí no me toca y que sigan construyendo los edificios. Ahora, uno de los señalamientos que con esto me estoy yendo, porque se me acaba el tiempo, ya es, por ejemplo, en el caso de Álvaro Obregón, bueno, ¿cómo coordinarse si de repente ves que hay partidos que han estado 10 años en el poder y los señalamientos es que son los mismos familiares? Mira, te lo digo de una manera. Sí. En el caso de las construcciones irregulares, Xu Tenorio, que es nuestro candidato a delegado, dijo: durante los primeros 100 días no va a haber más permisos para revisar las construcciones que se están haciendo en este momento. Jorge Sotomayor dice: durante esos 100 días vamos a presentar y a aprobar una iniciativa para que prohíba la construcción de edificios en la Benito Juárez que excedan los 3 niveles, porque muchas veces tienes derecho a 3 y terminan poniéndote 5 o 7 niveles. Eso es posible, eso le toca a la Asamblea, la otra parte le toca a la delegación, y es un ejemplo de cómo coordinado y con ganas de cambiar las cosas se pueden hacer. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.